Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a ver lo que se llama CELTEC, o sea, Selección de Tecnologías en el Tratamiento de Agua para el Consumo Humano. ¿Cuál es la base fundamental de desarrollar el CELTEC? Pues las fallas que se detectaron a nivel de los profesionales que tenían en sus manos la decisión de diseñar un tipo de planta. Entonces, eso hizo de que se desarrollara este programa CELTEC con el objeto de escoger la mejor tecnología apropiada a las características ambientales, tecnológicas y económicas. Debido a que la mayor parte de plantas de tratamiento están a nivel del país, pues son muy poquitas las que están operándose y manteniéndose adecuadamente. Diríamos que, por ejemplo, en Nariño, ninguna, ¿no? Si yo veo a Pasto, pues Pasto no tiene tratamiento de lodo, los lodos los botan de arriba, ¿no? Directamente. Entonces hay muchas fallas que se presentan en estos sistemas, fallas en la operación, fallas en el mantenimiento, hay un desconocimiento de las tecnologías, sobre todo en las universidades, se da solamente la tecnología de ciclo completo, entonces el profesional solamente sabe de esa tecnología y como sabe solamente de esa tecnología, la aplica a todos los sistemas. Entonces, ahí hay una falla, hay que ver varias tecnologías, por eso nosotros hemos, digamos, delineado el programa para que no solamente sea una tecnología. Otro problema que se presenta allí es que esos proyectos, en muchos de ellos, ¿no? Son proyectos que han copiado, ¿no? Tienen un proyecto, por ejemplo, una planta de tratamiento de 10 litros por segundo y entonces lo que piden son 20, entonces ponen 2 de 10 y con eso hacen una de 20 y esto no saben diseñar y entonces copian, ¿no? Mucha copia de esto, ¿no? Sobre todo en esta tecnología de filtración múltiple por etapas se dio para mucha copia y muchas de las plantas de tratamiento por eso no sirven, ¿no? Han sido copiadas, no han tenido en cuenta la calidad del agua, los parámetros de funcionamiento de ese tipo de plantas y en últimas pues eso hace que caigan en desuso. Hay tecnologías como la vemos aquí en esta tecnología que es la de filtración múltiple por etapas, esta plantita que ya la habíamos visto en FIME porque es una planta muy importante, ¿no? Es para 25 o 30 litros por segundo, no necesita coagulantes, pero la estructura es muy grande, ¿no? Y los costos son muy elevados. Por eso decíamos que pues, estas tecnologías solamente es para poblaciones rurales, máximo 5 litros por segundo, pero no van a ser para poblaciones muy grandes. Entonces no tienen en cuenta la tecnología, las características, la calidad del agua, ni los costos, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que se tiene. Y por último, pues, que ha sido, digamos, no han sido diseñadas con los parámetros de calidad del agua, ni parámetros de diseño, sino que no se aplican, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez vi una planta de tratamiento de estas y estaban en construcción. Entonces le digo, muéstrame los análisis de calidad del agua. Y los análisis de calidad del agua me decían a mí que era tan buena el agua que no necesitaban filtración gruesa ascendente ni filtro lento. Solamente una desinfección y listo. Y entonces podría ser solamente un filtro dinámico y a desinfección. Pero le metieron todo esto, ¿por qué? Pues es que esa es la mala fe, ¿no? Los profesionales, muchos profesionales trabajan en eso y por hacer más y tener más ganancia le meten lo que sea. Entonces, eso es. Por eso el gobierno trabajó con el SINARA, que es el Centro de Investigaciones de Aguas y Aguas Residuales de la Universidad del Valle, con el objeto de sacar un mecanismo, ¿no? Que
nos diga cuál es la mejor tecnología desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista tecnológico y socioeconómico y comunitario, ¿no? Para que no generen esos fracasos que hemos tenido en el desarrollo de este tipo de experiencias. Entonces, por eso esta selección de tecnologías, en conjunto con la Universidad del Valle y SINARA, que es su departamento específico, empezaron a trabajar este sistema que se llama CELTEC. Generalmente, miren, las poblaciones y las coberturas, ¿no? Menos de cobertura de 9%, estos son del 97%, pero están iguales hasta más de 500.000 habitantes, dice cobertura del 100%, pero en las poblaciones rurales, hasta de 10.000, la cobertura es bajita, ¿no? Es una cobertura muy baja. Ya después de 50.000 habitantes, la cobertura empieza a ser mayor. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la cobertura, dice, ¿cuántos municipios tienen plantas de tratamiento? Entonces dice, con planta 630 y sin planta 420, pero los que tienen planta con operación, dice, sí, las plantas funcionan, no funcionan, 30%, están en funcionamiento operadas, pero en funcionamiento, digamos, miren ustedes aquí, mal funcionamiento, 70%, buen funcionamiento, 30%. Aquí en Nariño, como les digo, no es por decir de otras partes, pero en Nariño no funcionan correctamente. Yo creo que la única planta sí que ya está diseñada con tecnología y tratamiento de lodos es la nueva planta de tratamiento, ¿no? La de Guadalupe, esa sí ya tiene tratamiento de lodos. Bien, aquí hay unas secuencias del agua, ¿no? Las características, miren, aguas, sobre todo yo veo estos amarillos, digo, esas son con turbidez o de pronto con hierro. Tanques de almacenamiento, fuentes superficiales. Aquí este es el río Cauca, ¿no? Y miren ustedes, el río Cauca y en muchas localidades pues van perdiendo las aguas. Otras serie de cascadas, y aquí zona rural y zona urbana de Colombia, ¿no? Aquí hay una serie de plantas, miren, esta es la que tenemos nosotros en el diseño, ¿no? Cuando trabajamos con FIME, ¿no? Este es un modelito muy bonito, interesante. Esta es la planta de tratamiento de Puerto Mayarino, en Cali. Por aquí está la captación. Y estos son sistemas Axelator, ¿no? Hay coagulación, feculación, sedimentación, y una vez sedimentada el agua pasa a esta serie de filtros y después a desinfección. Estos son unos sistemas que ya los vimos también cuando vimos plantas compactas, ¿no? Estas son unas plantas compactas con filtros, ¿no? De plástico, material laminar. Aquí tenemos un aireador de cascada y aquí tenemos una planta de tratamiento. Me parece que es esta planta de tratamiento de San Fernando. Hay sistemas con plantas de tratamiento compactas, mire esta de acá, ¿no? Plantas de tratamiento compactas como estas, sistemas de remoción de hierro y estos sistemas que son sistemas de osmosis inversa, tuberías, pero dentro hay unos tubos muy finitos que pueden quitar la salinidad del agua y le dan el agua a cualquier población que esté en la parte de la costa. Aquí está saliendo, miren, canaleta saliendo del agua, un canal central. Y estos sistemas, por ejemplo, son los sistemas de sedimentación y estos sistemas son de floculación. Aquí tenemos un filtro, una filtración directa ascendente. En un solo filtro podemos hacer todos los procesos. Entonces, aquí tenemos otra gráfica que es muy interesante. Mire, este sistema es un sistema de filtración múltiple por etapas. ¿Por qué lo sé? Porque el área de filtración es grande. Y este es un filtro lento, me parece. Entonces, fíjese, botado, ¿no? Se ha botado y esto es costoso, ¿no? Estos muros y todo eso que hay que hacer, losas y todo eso es costosísimo. Sin embargo, botado. ¿Por qué? Porque hubo mala operación, mal mantenimiento o mal diseño de la planta. Es que yo he encontrado en estos sistemas de filtración por etapas que ingenieros, sabemos que esta filtración múltiple por etapas para
digamos, limpiar el sistema, pues se raspa el filtro y así se lava, digamos. Pero ya ha habido ingenieros, no, lo que hay que hacer es hundir varillas sobre el filtro y eso es desconocimiento total de la tecnología, ¿no? Entonces, después se tapa, esto se daña y terminan así botados, ¿no? Con lo que económicamente eso es miles de billones, ¿no? Digamos, billones de pesos se han botado en eso por mala operación, mal mantenimiento. Miren ustedes estos sistemas están bien botados ahí, ¿no? Y esto lo podemos recuperar, no se puede recuperar, pero ahí se dejan botados, ¿no? Y es una plática muy importante. Aquí tenemos diferentes alternativas tecnológicas que ya las hemos visto, ¿no? Ciclo completo y plantas compactas, ¿no? Es la misma historia, ¿no? Doble filtración directa ascendente, filtración directa descendente, filtración múltiple por etapas, FIME, que ya hemos visto también en esta zona, remoción de hierro y magnesio, como decíamos nosotros por aireadores, lo hacíamos, combinación de tecnologías, podemos hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de una filtración directa ascendente? Cuando tenemos problemas de mucha turbidez, pues vamos a hacer un filtro, ¿no? Un filtro dinámico. Entonces, mire, podemos hacer una combinación de filtración gruesa dinámica con la filtración directa ascendente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando trabajamos una planta de potabilización, pues la estructura de costos, ¿no? Muchas de las plantas fracasan es por eso, ¿no? Costos de inversión inicial, futura, de reposición, de financiación y costos ambientales. O sea, ¿cuál es la inversión? Y gastos de inversión, no solamente los gastos de inversión, sino que los gastos de funcionamiento. En este caso está la administración de la operación y mantenimiento. Si yo no me doy cuenta de estos gastos, pues la planta va a fracasar. ¿Qué tal que el metro cúbico de arena me salga, el metro cúbico de agua me salga 10,000 pesos? Y por inversión y funcionamiento, el metro cúbico, si yo necesito 20, estaría pagando 200,000 pesos. Y entonces eso hace que pues, con esa estructura de costos sea inviable el proyecto, por eso tenemos nosotros que debe ser una estructura sostenible, desde el punto de vista, como decíamos, económico, socioeconómico, tecnológico, desde el punto de vista ambiental. Entonces, vemos nosotros que el modelito de costos que se tiene para esto es el siguiente, ¿no? Costo unitario de qué, el metro cúbico de agua, digamos. Pero ven ustedes que a medida de que se aumenta el caudal, ¿no? O sea, los costos van decreciendo, ¿no? O sea, los costos, una planta pequeña tiene costos grandes y una planta grande, pues los costos de caudal son más pequeños. Esta sería la ecuación, ¿no? C igual a A por Q a la B. Entonces yo puedo ver cualquier tipo de planta de tratamiento si le veo costo unitario y lo puedo proyectar al futuro, a ver cuánto es que me cuesta al futuro. Y esto poder compararlo con otras plantas de potabilización. Entonces, ¿qué habíamos hablado? Lo que necesitábamos nosotros, soluciones sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que la técnica sea apropiada, de bajo costo, que el tipo de tratamiento sea adecuado, ¿no? Ya tenemos una serie de cosas, pero lo importante aquí es que sean soluciones sostenibles. No solamente son de bajo costo, que no convencional, que sea solución sostenible. ¿Para qué? O sea, para la localidad. Que se pueda mantener. Entonces dice usted, no, es que el metro cúbico me costó 10,000 pesos. No, y el otro, no, pues si la otra tecnología, el costo de metro cúbico es 10,000 pesos, pues entonces ya usted dice 20 metros cúbicos, 20,000, pues ya es una solución sostenible de acuerdo a las características de la región. Entonces aquí vamos a tener mucho problema en esto de las soluciones porque muchas veces la localidad no tiene, la gente solamente trabaja con el salario mínimo o son muy bajos recursos y entonces toca el gobierno municipal meterse la mano al drill y iniciar estos sistemas, ¿no? Entonces lo que se necesita es que sea sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Quiere decir que
sea el nivel deseado de servicio. Ya, buen servicio, con calidad. Calidad y cantidad. Buena calidad del agua y buena cantidad de agua. Con eficiencia económica y ambiental. Que la planta de tratamiento pues sea adecuada, los costos no sean muy elevados y ambientalmente porque que genere una buena calidad del agua, ¿no? Y la fuente también, ¿no? La fuente que está suministrando agua, pues que sea de buena calidad. Este proyecto tiene que ser financiado por los usuarios, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Mucha de la gente no tiene para estas plantas, entonces tienen que entrar gobiernos municipales, departamentales, nacionales, internacionales, ¿no? Entonces, dice como mínimo apoyo de la asistencia externa, ¿no? Externamente, pues para estos proyectos regalan muchas veces los recursos o prestan. Si ustedes ven que hay un proyecto viable y el costo por habitante no es elevado, pues hay agencias internacionales que se pueden tramitar estos proyectos. Usado de manera eficiente, o sea, al máximo, ¿no? Eficiencia máxima, para que los costos se minimicen. Y con un mínimo efecto sobre el ambiente. No vamos a generar efectos adversos ambientales. Por eso, toda la parte de impacto ambiental es vista dentro de este punto de sostenibilidad. Bien, entonces, ¿qué es el modelo de selección de tecnología? Es un programa, ¿no? Es un programa y ustedes lo pueden averiguar por internet. Lo que pasa es que este tipo de programas inicialmente ya se inició en el año 2000, 2001. Y entonces estos modelos de selección de tecnología se hicieron para poblaciones menores de 30.000 habitantes. Sin embargo, algunos problemas tuvo el modelo que el ministerio, sobre todo porque el SINARA trabajaba mucho sobre filtración múltiple por etapas, entonces parece que lo estaban dirigiendo el modelo hacia la selección de tecnologías, hacia el sistema de FIME. Y hoy el ministerio pues ya dice definitivamente el FIME solamente es para poblaciones y núcleos rurales. Ya nos dice específicamente para poblaciones grandes no es. Entonces, ¿cómo se hace este modelo de selección de tecnología? Entonces, aquí se tienen las alternativas tecnológicas, digan ustedes, todas las que hemos visto, filtración convencional, FIME, filtración directa ascendente, ascendente descendente, plantas compactas y todas las plantas que puedan hacer flotofiltración, podemos trabajar ósmosis inversa, todas las tecnologías están ahí. Pero esas tecnologías, pues tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Si se pueden aplicar al sistema, ¿no? A la región, a la zona, ¿no? Pero en todo caso, miren ustedes que estos tienen una serie de barreras, una serie de filtros, donde lo que están entrando son todas las alternativas tecnológicas. Y entonces, pues, vemos la institucionalización de la tecnología. Si la tecnología la conocen en la región, entonces es muy importante. Si hay escuelas, colegios que pueden manejar esas tecnologías, ¿no? O sea, los operadores que salen de los colegios pueden trabajar en eso. Entonces, vemos a ver todas las tecnologías y entonces empezamos a trabajar primero con las tecnologías que pueden ser adecuadas para el sitio. Y la segunda etapa ya viene a ser el nivel sociocultural de la localidad. Entonces tenemos que ver del punto sociológico y del nivel cultural, ¿no? O sea, si hay escuelas, ¿no? Si hay colegios, si hay universidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de las escuelas, colegios, por ejemplo, para operadores de plantas, ¿no? Si hay universidades, pues si hay ingenieros que se pueden trabajar en esto, ¿no? Y si el nivel de las universidades está en capacidad de plantear de enseñanza varias alternativas tecnológicas. Entonces, sociocultural, si la población pues, tiene recursos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? Las comunidades
Entonces, entramos aquí a otra partecita que es disponibilidad de recursos y materiales. Recursos que pueden ser físicos o recursos de tipo económico, ¿no? Para ver si podemos, qué podemos trabajar en esto. Miren ustedes que por cada parte que está entrando, pues aquí entran una serie de tecnologías, 7. Después, hablando de las tecnologías, vemos a ver de estas 7 cuáles se pueden aplicar. Y después vemos el nivel sociocultural de la localidad, si pueden ser manejadas estas plantas por gente de la región, ¿no? O si no, pues ya tendríamos nosotros dificultades, por eso son barreras, estas barreras que se presentan aquí. Aquí ya, vista esta, pues ya se va depurando cuáles son las tecnologías y entonces vemos disponibilidad de recursos y materiales. Recursos físicos, ¿no? Y recursos económicos, ¿no? Entonces, en esta parte, pues veremos si está en capacidad la población o la localidad de tener recursos para generar la planta de potabilización, ¿no? Entonces, miren ustedes, y materiales, ¿no? Entonces, materiales, ¿por qué? Porque lo ideal en una planta es que se haga con materiales de la región. Si fuera toda la planta se la puede hacer con materiales de la región, ¿no? Con tecnología propia. Es lo mejor, lo más adecuado, ¿no? Por eso tenemos que entender nosotros, debemos de saber qué tipos de materiales, si hay arena, cemento, ladrillo, piedra, para los concretos. ¿No? Entonces, por eso, cuando hablábamos en acueductos, pues ya hablábamos de costos de materiales y mano de obra. Aquí los materiales juegan un papel importantísimo, porque nosotros con eso de materiales vamos a saber cuánto vale el metro cúbico de concreto. Si yo sé el cemento, la arena y el hierro, la formaleta, pues todo, y el agua, pues todo eso, pues yo puedo determinar, y con la mano de obra, pues puedo determinar cuál es el metro cúbico de concreto. Entonces, con esos de materiales, por eso es tan importante los materiales y la mano de obra, ¿no? Saber cuánto cuesta y cuál es el valor de la mano de obra. Después de esto, pues venimos aquí, estas son la tercera parte, hacemos una evaluación de todos estos procesos y después continuamos con riesgo sanitario y eficiencia de las tecnologías. Y cuando hablo de riesgo sanitario es la calidad del agua de la fuente. Y ustedes saben que pues, dependiendo de la calidad del agua de la fuente, pues, va a ser la tecnología que utilicemos. Si es una buena calidad, pues simplemente con cloración puede pasar directo, ¿no? Pero si la calidad del agua es muy mala, pues ya tendríamos nosotros que utilizar sistemas convencionales o pretratamientos, ¿no? Como hacemos aquí en Pasto con la cal, ¿no? Utilizamos cal para subir un poco el pH porque el polielectrolito baja el pH de las aguas. Entonces, vemos que las características del agua, ¿no? Y entonces vemos, en función de las características, cuáles son las tecnologías más adecuadas. Entonces, miren ustedes que aquí en este riesgo sanitario ya las tecnologías que van siempre ahí. De todo ese poco, pues se está tamizando, es un tamismo. Entonces ya van entrando esas tecnologías. Eso cuáles son las tecnologías más adecuadas para la localidad. Por eso es bien interesante esto de Celtec, porque él le va diciendo a uno, mire, esto así, y va llegando usted a decirle, bueno, en definitiva, usted puede tener esta o esta tecnología. Pero esto, ¿qué es lo que está haciendo? Quitándonos a los ingenieros esa capacidad de decisión. Porque muchas de las decisiones, sobre todo en estos sistemas, han sido decisiones mal tomadas y vemos gran cantidad de plantas que no están en operación, en mantenimiento, ni, como veíamos allí, en funcionamiento. Por último, pues ya las tecnologías pues van a hacer análisis de costos, ¿no? Porque del análisis de costo que hagamos, nos sale cuánto va a ser el valor del metro cúbico. Y entonces ahí tendremos nosotros si son viables o no son viables las tecnologías que hemos escogido. Por eso hacemos un análisis de costos de las tecnologías y en función de esto, pues determinamos, fíjense ustedes, estas dos tecnologías. Y entonces haremos ya el análisis de la capacidad y disponibilidad del pago. Entonces, puedo yo
puedo yo con estas tecnologías, cuánto me vale el metro cúbico con esta o cuánto me vale el metro cúbico con esta. Entonces, no, es que el metro cúbico me sale 10,000 pesos. Pues si yo necesito 20, 200,000, no hay capacidad y disponibilidad de pago para cualquiera. Entonces esto ya me dice, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que me da una mayor eficiencia a menor costo? Entonces aquí por eso hablamos de jerarquización de soluciones sostenibles. Entonces tenemos aquí ya dos. Entonces esto se trata en los nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Para cada nivel hay unos formularios. Usted tiene que llenar a estos formularios aquí. ¿Cuál es la población actual? Y usted le mete la población actual y la tasa de crecimiento y ella le da la población futura. ¿Cuál es la dotación según la nueva normatividad del RAD 2017? Y entonces eso le da el caudal medio, el máximo horario, todo eso, ¿no? En nivel sociocultural, si tiene escuelas primarias, secundarias, universitarias, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de pago de la población, ¿no? Entonces, recursos y materiales, pues aquí tenemos que buscar, ¿no? En las ferreterías, en el pueblo, ustedes ya lo han hecho, ¿no? ¿Cuánto es el costo de los materiales y cuál es el costo de la mano de obra para saber, para tener en cuenta, porque esto tiene que ir al análisis. Esto, cada una cosa de estas va analizada, el programa la analiza y le da la solución. ¿Cuál es más barata de todas estas soluciones? El riesgo sanitario y eficiencia de las tecnologías, pues aquí tendremos nosotros los análisis de calidad del agua en un ciclo completo, ¿no? En un año y hechos en épocas de verano, en invierno y toda esa cosa, ¿no? Y también, pues, cuál es la eficiencia de las tecnologías respectivas. Veis ustedes que cuando estuvimos hablando de tecnología, siempre cuál es la eficiencia de cada tecnología para tener en cuenta en el proceso. Los análisis de costos, pues aquí empiezan a hacer análisis de precios unitarios y con las cantidades y los análisis de los costos, pues me va a decir cuál es el costo total. Entonces, de estas, las que sean más, digamos que el costo sea mejor, pues lo obtenemos. Y por último, pues hacemos un análisis de la capacidad y disponibilidad de pago. Capacidad y disponibilidad de pago, pero ¿qué capacidad? Pues yo tengo que ver en esta parte, la parte financiera, la operación, el mantenimiento, todo eso, para ver cuánto me cuesta en metro cúbico y si es viable en esta técnica. Bien, en la estructura del modelo conceptual también podemos decir nosotros que tenemos aquí inicial, que tenemos que llenar formularios de aspectos socioculturales, las preguntas que me hacen allí, ¿no? Disponibilidad de recursos y disponibilidad de materiales. O sea, yo tengo que irme a la población y obtener todos esos datos que me dan en el formulario. En el formulario del CELTEC ya le están inscritos todos estos, ¿no? Cuánto vale el metro cúbico de arena, de cemento, de rajón, la mano de obra, el metro, digamos, los ladrillos, cuál es el costo de pega de los ladrillos, etcétera. Entonces, aquí por eso tenemos que ver socioculturales, recursos y materiales. Si hay recursos y cuánto valen. La segunda es las tecnologías institucionalizadas, ¿no? Reglamentación del sector, ver si las tecnologías, si hay universidades, por ejemplo, ver si las universidades dictan diferentes tecnologías o solamente el sistema convencional. Y entonces con todos estos datos que hay aquí y el CELTEC se los entrega, ¿no? Y entonces hacen una estimación de las características socioeconómicas, el análisis de disponibilidad de recursos y recursos y materiales. Entonces, estos vienen en el nivel 1, 2 y 3. Y entonces lo primero que se hace es una selección de tecnologías del nivel 1 al 3. Entonces ya veíamos aquí 1 al 3, pues entonces ya pasan aquí y ya se hace un primer tamizaje. Posteriormente se hace una segunda introducción aquí
se ve la parte de riesgo sanitario de la fuente, los análisis de calidad del agua, en un ciclo, como decíamos. Aquí hay formularios también para hacer eso. Le dice cuáles son las características. Entonces, está el riesgo sanitario. Y las normas de calidad del agua, pues las normas últimas de calidad del agua que tenemos, que hemos visto nosotros. Entonces, esas normas y el riesgo. Porque con las normas, esto es lo que me entrega la fuente y esto es lo que tiene que entregar usted al usuario. Pues, hecho esto, pues, se estima el riesgo sanitario. A ver, si de las tecnologías, ¿cuál es la que mejor, ¿no?, se adapta para la parte de riesgo sanitario? Si la fuente es muy mala, pues, por ejemplo, yo no puedo aplicar FIME si la fuente es muy mala. Tengo que hablar de tratamientos convencionales, ¿no? Y con pretratamientos. Por ejemplo, el agua de aquí de Pasto es malísima. No le puedo poner FIME si yo sé que la FIME no me resiste más de 70 unidades de color y allá me están entrando 300, pues esa tecnología no la voy a utilizar. Y entonces aquí, dependiendo del riesgo sanitario, pues se desecha esa tecnología. Entonces, por ejemplo, yo no podría meter aquí filtración directa ascendente. No lo puedo meter a esto. ¿Por qué? Porque el color es muy elevado y ella solamente me remueve hasta 70 unidades de color, por ejemplo. No puedo tener plantas compactas porque tampoco, pues eso es decir, es una agua malísima. Entonces, aquí están estimando el riesgo sanitario y aquí las eficiencias de la tecnología, ¿no? FIME no puede ser si es en pasto. Filtración directa ascendente tampoco. De pronto la filtración directa ascendente y descendente, ¿no? Pero plantas compactas no puede ser porque tenemos esto. Entonces, aquí ya entra otro nivel de selección de tecnología que es el nivel 4. El nivel 3, nivel 4. O sea, aquí va filtrando y aquí va filtrando. Por último, tenemos que si hacemos análisis de costos y aquí hay un modelo de cantidades de obra, ¿no? Entonces, como ya tienen costos del cemento, la arena, el triturado, listones, madera, todo eso, y entonces pues hay modelitos de cantidades de obra que le dicen cuánto vale el metro cúbico del concreto, ¿no? Si es para losa, para fondo, concreto ciclopio, etc. Entonces aquí se le dice, el modelito existe, entonces usted le mete los datos y él le da todos los costos y los precios, ¿no? Entonces dice estimación de costos de inversión inicial, reposición, operación y mantenimiento. Entonces, aquí, ¿no?, vienen los costos, ¿no?, de inversión inicial, o preposición, operación y mantenimiento. Hay otro que es los costos sacados, y si puede sacarlo usted, es que, por ejemplo, los sistemas FIME, ¿no?, esos sistemas FIME inicialmente son costosísimos, pero con el tiempo, como no utiliza coagulante, el costo de la inversión final es baja. En cambio, hay otros sistemas, por ejemplo, las plantas compactas o filtración directa ascendente, los costos iniciales son bajos, ¿no?, pero posteriormente, pues, los costos se van incrementando. Entonces, aquí, si yo tengo que hacer un análisis, pues lo tengo que hacer a valor presente neto, pero teniendo en cuenta todo eso. Bueno, jerarquización con base en el valor mínimo presente neto. Entonces ya hago otra evaluación de esto. Costos presentes, ¿no?, y criterios sobre tarifas. Entonces, con estos costos presentes, recursos disponibles y criterios sobre tarifas, nos vamos a la estimación de los costos presentes. Y aquí la selección y jerarquización de tecnologías con base en tarifas, ¿no? Y aquí tenemos también los costos. Entonces, tenemos todo este cuadro sobre esta situación y él me dice en últimas cuánto vale el metro cúbico, con operación, mantenimiento, ¿no?, con la inversión, todo. Entonces se evalúa valor presentes netos, valores futuros, evalúa la situación, el modelo conceptual, que en últimas me dice qué es lo que me está diciendo. Mire, estas son las dos tecnologías que pueden utilizarse para su localidad. Entonces, fíjense ustedes, no necesito yo el ingeniero, que no, el ingeniero solamente sabe una tecnología, y aquí hay varias.
Entonces toca estudiar varias tecnologías y me dice, mire, estos son los dos proyectos, esta tecnología o esta tecnología. Y entonces ya ahí en últimas, pues ya el consejo, el alcalde, ya son decisiones políticas por cuál de las dos tecnologías se va. Bueno, entonces, miren ustedes, este es el modelo de selección de tecnología, ¿no? Entonces, versión 1.1, octubre de 2000, continuar. Aquí hay datos, dice caudal al final del horizonte, población actual, tasa de crecimiento, dotación, y, ¿no?, coeficiente de consumo máximo. Entonces uno va poniéndole los datos que tiene y ella le da, ¿no?, le da los datos de población futura, no dotación actual, dotación futura, ¿no? Le da también identificación del tipo de información disponible sobre la calidad del agua cruda, vean, turbiedad, dice, tanto color, coliformes, hierro total, etcétera. Ahí hay una serie y usted va metiéndolos aquí en el programa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice riesgo y eficiencia de la tecnología, ciclo completo, filtración directa, directa ascendente, ¿no?, planta compacta, entonces, para desinfección, cloro gaseoso o hipoclorito de calcio, dependiendo de la planta, ¿no? Entonces, aquí todo hay que meter una serie de datos, ¿no? Costos totales de inversión, ¿no? Entonces, aquí vendrán los costos en base a qué, a todos los datos que le dio de las diferentes tecnologías, inclusive dice costo directo, costos adicionales, AOI, y aquí le da el costo total de inversión. Entonces, tenemos diferentes tipos de tecnologías. Y, pues en últimas, aquí hay unas informaciones sobre experiencias de este tipo de tecnología. Nosotros participamos en la primera, ¿no?, proyecto Transcol. Entonces, estuvimos trabajando en la Universidad del Valle, hicimos 3 proyectos, ¿no? Uno en Yacuanquer, el otro fue en Contadero, me parece, ¿no? 3 proyectos, o 2 proyectos hicieron. Conclusiones, dice. La sostenibilidad depende no solo de la capacidad de la tecnología para tratar el agua cruda y remover de manera eficiente sus contaminantes. También depende de aspectos como el grado de conocimiento local de las tecnologías y de las características socioeconómicas y culturales de la localidad. No solamente es esto de decir, esta es la planta, no, tiene que verse la calidad, ¿no?, conocimiento y las características de la localidad. Eso es importante, no solamente es la tecnología. Ninguna tecnología puede ser considerada como sostenible sin haberse definido previamente el contexto en el cual va a ser aplicada. Yo sé, por ejemplo, con computadores y tal, ¿no?, las nuevas tecnologías pues se mueven con computador toda la planta, pero ¿qué le voy a meter a una población donde no tiene ni luz? Le voy a meter esta tecnología. Entonces, tenemos que ver dónde es que metemos esas tecnologías. El proceso de selección de tecnología considera los siguientes factores en orden jerárquico. Experiencias nacionales con la tecnología, características socioculturales de la localidad, miren. Entonces, disponibilidad de recursos y materiales, riesgo sanitario y eficiencia de las tecnologías, análisis de costos y capacidad de disponibilidad de pago. Entonces, son el orden. Miren la población, ¿no? Para cada población con las características que tenga, pues hay que meterle su planta. No puede ser que porque yo tengo un tipo de planta, le tenga que meter eso, ¿no? Porque de pronto esa no es la tecnología, sino es otra. Los factores limitantes en algunos casos pueden ser modificados para alcanzar la sostenibilidad. Sin embargo, el grado de dificultad para lograr esta modificación crece con el nivel de jerarquía del nivel de selección a la cual está asociado el factor. La jerarquización en relación con las variables costo deben involucrar tanto los costos de inversión inicial como los costos de inversión futura y reposición, conjuntamente con los costos de administración, operación y mantenimiento. Como le digo, hay tecnologías que inicialmente son baratas, pero al futuro, cuando usted dice tengo que meter sulfato, operación, mantenimiento, que me tengo que meterle
pretratamiento y toda esa cosa, y entonces esa planta de tratamiento al final sale costosísima. En cambio hay otras que al inicio salen muy costosas, pero como no tengo que meterle sulfato de aluminio, ni pretratamiento, ni nada, pues al final salen mucho más baratas. Pero este es el caso de las FIME. Pero las FIME, como les digo, el gobierno está reevaluó hace bastante tiempito ese concepto, sobre todo para solamente poblaciones pequeñas. Por eso yo en alguna parte de las FIME al final les decía, no apliquen esto para poblaciones grandes, sino hasta 5 litros por segundo. No se puede afirmar, en el caso de contar con varias opciones tecnológicas sostenibles, cuál puede ser la más económica hasta no hacer un análisis económico y financiero, considerando los periodos óptimos de diseño de cada tecnología para un determinado horizonte del proyecto definido para todas las tecnologías. Entonces, eso es lo que hay, como le digo, es como quitarle la capacidad de decisión al ingeniero y hacerlo bajo un modelo matemático que le va a entregar, hacer un mejor análisis de la situación. Pero en la actualidad no están aplicando mucho este modelo de tecnología, pero sí es importante que ustedes lo sepan, ¿no? En el Brasil están trabajando en estos modelos de selección de tecnologías mucho, están muy adelantados y tienen unos programas muy interesantes para estos de selección de tecnología. Muchas gracias, muy amables y como siempre, energías positivas.